nosotros ponemos los dominicanos, candados que nos roban, yo creo que definitivamente eso debe hacer que ahora es una necesidad para el país. Expreso mi mayor solidaridad a la familia de los fallecidos y de los queridos, y también, por qué no decirlo, también a la familia de allá. Lo que está haciendo Donald Trump lo haría cualquier presidente interesado en mejorar sus finanzas. Yo no quisiese decir que es muy violenta la forma que se está realizando. Lo que se quiere realizar, yo creo que debió de pausarla, pero esa decisión de la noche a la mañana de aumentar los aranceles debiera hacerlo progresivamente. Pero lo ilegal no puede salir legalidad. ¿Cómo rayo es que le vamos a dar papeles a una gente que no trae un papel de su país? ¿Cómo lo hacemos? La irresponsabilidad de los 4 presidentes vivos que tenemos ha llevado a este país a este estado de situación. Sí, por eso te dije que no es un problema ni es culpa de Luis Abinader. No se puede hacer politiquería con eso. No es culpa de Luis Abinader, prueba que tiene largos años, responsabilidad de todos los presidentes y todos los gobiernos. Justamente amanecíamos hace una semana con estas informaciones en seguimiento. Y hoy tenemos un invitado en nuestra entrevista central, un hombre del país, un hombre que es un gran observador de los procesos sociales y políticos, un pensador de la política, un trabajador. Buenos días, José Fran Peña Guava. Buenos días. Buenos días, Geimer, y buenos días a todo el equipo del Martínez Mundo. Aprovechando la oportunidad para reiterarle mi cariño y mi amistad a todos, y en especial al propietario de esa planta televisiva. Así que... Don Ismael Reyes. Ismael Reyes. Sí. Colega tuyo. José Fran, ante todo, primero, escuchar tu opinión, tu parecer sobre esta tragedia del Jet-Set. Mira, yo le guardo una amistad de larga data, la familia Español, a doña Grecia, que era como una hermana de mi madre. Antonio, me apega muchísimo la situación en que están envueltos. La verdad es que no hay otra cosa que no sé investigar qué pasó ahí. Son demasiados los fallecidos. Realmente es una situación que afecta sensiblemente a toda la sociedad, al turismo, y también va a afectar a todo el sector de animación, de recreación del país, que va a tener que verse obligado a tener que hacer una revisión general de todas sus instalaciones, porque ya la población va a tener miedo de estar a estos lugares y obligatoriamente va a tener que ser certificado por la pública, por cualquier organización que esté destinada para ello, inclusive por el fondo. Que en muchos países, si hemos ido a actividades de otros países, dicen adelante su número de certificación, la cantidad de personas que puede alojar ese lugar y el tiempo o la fecha en que se certificó ese inmueble o ese local. Aquí debía existir lo mismo. O sea que yo creo, aquí como nosotros ponemos los dominicanos, candados que nos roban, yo creo que definitivamente eso deberá hacerse ahora, es una necesidad para el país. Pero le expreso mi mayor solidaridad a la familia de los fallecidos y de los queridos, y también, por qué no decirlo, también a la familia española, que yo no creo que tampoco ellos tuvieran ningún interés de que pasara bajo ninguna circunstancia una situación como esta, pero imprevisiones y situaciones lo han colocado en una difícil situación en este momento. José Fran, Ana Daisy de este lado, placer de saludarle. ¿Usted cree que en la República Dominicana están existiendo los organismos correspondientes para supervisar la cantidad de obras que se están construyendo en estos momentos? Y miren, también tiene mucho que ver con la
el conocimiento de la responsabilidad de los propietarios. Lo tengo que admitir. Yo tengo una propiedad hace como 30 años, entonces la estaba renovando para nosotros hacer ahí un negocio gastronómico. Lo primero que hice fue llamar al ingeniero Nelson Morrison, uno de los mejores estructuralistas del país, para que hiciera un análisis de suelo y un análisis de carga del local. Lo primero que me dijo, mira, no se puede, este local es el sector de gas por muchos años. Me dijo, no se puede hacer esto si no se hace un reforzamiento. Llevamos 6 meses haciendo un reforzamiento a la estructura, y después me emitió una certificación de cuál es la carga móvil o activa que puede tener el local, y a su vez ellos se la remitía al CONIA. O sea, los dueños de los locales tienen que tener en cuenta que tienen que hacerse acompañar de un estructuralista, de un ingeniero estructuralista, para las obras que están realizando, para saber cuál es el peso que deben tener de carga los techos. O sea, esto es de sentido común. Entonces yo creo que si ha habido un error fue ahí, o sea, o no se usó los servicios de un estructuralista, o los estructuralistas no fueron lo suficientemente claros en cuanto al peso, a la carga del techo. Habría que ver, pero vuelvo a repetir, esto tiene mucho que ver, y bueno, y aprovecho para pedirle a todos los propietarios de todos los inmuebles que si hagan valer, si hagan asesorar un ingeniero estructuralista para evitar tragedias innecesarias. José Fran, la visita ayer del alcalde de Nueva York, Eric Adams, ¿qué lectura le da? ¿Cómo vio usted esa muestra de solidaridad del Estado de Nueva York para con el país? Hasta que la segunda ciudad de la República, el Estado de Nueva York, hay más dominicanos en Nueva York que Santiago, entonces es una actitud inteligente, solidaria del alcalde Adams, pero sabe que tiene una base de apoyo importante de los dominicanos residentes en la ciudad de Nueva York, y claramente viva solidarizarse con esto, fortalece su base de apoyo, y también es solidario con una diáspora tan importante para fines electorales como lo es la diáspora dominicana de la ciudad de Nueva York. O sea que es una decisión solidaria pero inteligente para los fines electorales del alcalde Adams. José Fran, Roberto Monclús, también del Parlacén, un placer tenerte aquí en este matutino. ¿Sabes qué? Hablando de la diáspora dominicana, ¿qué te parece las deportaciones, Donald Trump y su política de reciprocidad arancelaria? Mira, nosotros los latinos vemos a muchas veces como una visa la política norteamericana, porque creemos que los americanos son tontos. Yo creo que la llegada de Donald Trump no solamente reconfigura el esquema político y económico de los Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque lo que está haciendo Donald Trump lo haría cualquier presidente interesado en mejorar sus finanzas. La verdad es que los Estados Unidos por muchos años tienen un desbalance económico frente a las importaciones y exportaciones de países que dicen ser socios, pero que los productos norteamericanos no son vendidos en sus países. Es normal que, y creo correcta la decisión del presidente Trump. Yo no pudiese decir que es muy violenta la forma que se está realizando, porque se quiere realizar, yo creo que debió de pausarla y hacerla progresivamente, pero esa decisión de la noche a la mañana de aumentar los aranceles a los productos de importación de los Estados Unidos a todos niveles, debía hacerlo progresivamente, o sea, no tan radicalmente. Pero hay que entender que los americanos
que el gobierno se cansó de importar de productos y bienes a los países europeos, a los países norteamericanos y sobre todo a los países asiáticos que tienen mayor diferencia y entonces no poder recibir en reciprocidad la compra de sus bienes y productos para el consumo de su país, la población de su país. O sea, yo coincido que eso es necesario para Estados Unidos. Mira, Estados Unidos hoy se mantiene como potencia mundial por tres razones. Los Estados Unidos han perdido el mercado de sus productos en casi todo el mundo. Aquí mismo, ¿qué productos y vehículos norteamericanos se venden? Los únicos vehículos norteamericanos que están vendiendo son aquellos que son beneficiados por el acuerdo de libre comercio. Pero aquí casi todos los equipos que se compran son de origen asiático. ¿Qué quiere decir eso? Que de verdad tenemos que entender que los americanos han perdido a nivel mundial sus productos, los espacios de participación comercial, y solamente hoy los Estados Unidos son la primera potencia mundial, primero porque es el país que tiene el ejército más poderoso del mundo y el que invierte mayor recursos en la defensa. Segundo, porque es el país que tiene la mayor cantidad de conocimiento en proyectos que invierten los mismos. Y lo tercero, y esto es muy importante, que la mayoría de las patentes de inversión están en Estados Unidos. Esas son las tres cosas por las que los Estados Unidos siguen siendo la primera potencia mundial. Pero sí, en términos de venta, los productos norteamericanos hace mucho que han perdido el bagaje a nivel mundial. O sea, y yo creo que lo que quiere Trump es recuperar una parte de ese mercado para favorecer a sus trabajadores, y eso yo no lo veo mal, yo lo veo bien. Pudiéramos decir, bueno, y repito, lo está haciendo de una manera radical, pero el objetivo del presidente Trump creo que es correcto. Ayer se reunió precisamente con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. O sea, yo encuentro un giro extraño con lo de Bukele, ¿verdad? Que venía por lo menos de la izquierda. Lo que pasa, Kramer, es que la derecha está en alza. ¿En la derecha? La derecha está en alza. ¿Por qué? Por tres razones. Mira, la primera razón es porque los gobiernos de izquierda tuvieron su oportunidad. Y si bien es cierto que hay un sentido social más claro, más definido y más solidario de los gobiernos de izquierda, también no han sabido manejar económicamente con acierto la economía de sus países cuando ha tocado gobernar, salvo algunas excepciones. Segundo, yo tengo mucha solidaridad, tengo muchos amigos en los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, pero hoy podemos decir que la gente entiende que esos gobiernos son gobiernos de fuerza, son gobiernos impuestos. Entonces, le han quitado, han afectado sensiblemente la imagen de la izquierda, sobre todo latinoamericana. Es un grave problema. Porque cada vez que, mira, yo le decía ayer a mi amiga la doctora Lidia Paulino, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, que está en Quito, Ecuador, para la segunda vuelta electoral, de que las encuestas no midieron el espacio de diferencia que va a tener el presidente Noboa frente a Luisa González del correísmo. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Yo decía, bueno, primero la política del dinero, o sea, van a llegar al poder para llevar a Ecuador, a como está hoy en Nicaragua, como está en Venezuela. Eso produce miedo los sectores progresistas. Y segundo, el apoyo de Trump al presidente Noboa definitivamente también fortaleció. Yo les decía que independientemente de lo que se pudiera decir, y que como todos los gobiernos, y aquí también lo hacen, todos los gobiernos hacen sus travesuras para tratar de ejercer voto adicional, la diferencia era abismal. O sea, estamos hablando de 1 millón y algo de votos de diferencia. No se puede argumentar con ese nivel de diferencia. Hubo fraude. Yo me imagino que
como le dije, la política del miedo, la política de favorabilidad de Estados Unidos hacia el gobierno que siempre Novoa hizo que la gente votara por él, y eso es una manifestación que se está dando en toda América Latina. Vi que la OEA se pronunció, vi que Sí. la OEA también se pronunció apoyando el triunfo, respaldando el triunfo de Daniel Noboa, pero se habla de mucha violencia, punta de metralleta y todo esto en los centros. Sí, ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa? Mi querido Grey, pues vamos a hablar la verdad. Sí. Aquí también, sobre todo, para la verdad. Ajá. No, pero claro, mira, aquí se hizo una política dirigida a aumentar el ausentismo y la abstención electoral. Aquí se pasó años las encuestadoras diciendo que el gobierno ganaba con el 70 o el 75%. Pero no se puede comparar. Y creó en la mente de la gente, en el imaginario popular, de que el gobierno iba a arrasar la elección. Y el gobierno sacó el 57% de una participación histórica, la de un 54% apenas. O sea, aquí solamente ha habido 3 elecciones en los últimos 50, 60 años que han sido tan bajas. La del 20, que se justificaba por el COVID, las municipales de ahora y las presidenciales. O sea, el promedio de votación ha sido por encima del 70-72%. O sea, dejó de votar casi 1 millón de electores del promedio de votación. José, pero o sea, por eso es una debilidad entonces de los partidos de oposición. No, es una... Claro, porque ustedes debieron motivar a su gente a que fueran a votar. ¿Y quién puede con la maquinaria propagandística del Estado, que hicieron miles de millones, para crear esos niveles de desconfianza y desinformación en la población electoral? O sea, Frank, no contaban con los recursos. Aquí se gana el gobierno. Yo he visto mucho, porque también los periodistas dicen lo suyo. Exacto. Más que los periodistas han aprendido muy rápido. Regalaron a los maestros, porque oye bien, tienen 80,000 pensiones. Nunca eso se había visto. Ay, Dios mío, Maxi. Ponle un precio al presupuesto. Ay, Maxi. Miles de títulos de propiedad. A quien trae un título, porque consigue los votos. Entonces, igualmente, el gobierno aumentó los gastos fijos. Más de 80,000 empleados adicionales. Aumentó, creo que casi 500,000 los tarjetamientos de los programas Supera y todas estas cosas. Bueno, pero lo que te quiero decir es que todo el gobierno hace su cosita. Pero el PLD inauguró muchísimas escuelas en su gobierno, ¿verdad? Y también entregó muchos títulos, o sea que lo que es igual no es ventaja. 4 días para la elección. Lo que pasa es que los amigos del PLD se pasaron de las arañas. José Fran. Esos son falencias del sistema democrático, porque esto es algo inaceptable, no importa qué partido lo haga. Esto es antidemocrático, lesivo al interés institucional del pueblo, y no es posible que sigamos todavía usando los poderes y los recursos del Estado para imponer a los gobiernos del pueblo. José Fran, el presidente ha anunciado una serie de medidas, 15 en su primer volumen, ¿verdad? Tomo 1. Medidas que tienen que ver con el control de la migración ilegal, que muchos dicen que es una invasión pacífica. Quisiéramos conocer tu opinión sobre esas medidas. Ayer, en la víspera, hubo una segunda reunión con el liderazgo político e intelectual de la República Dominicana, y la agenda era nuestra agenda binacional. Mira, tenemos que ser muy sinceros con el tema haitiano, porque también aquí hay mucha leyenda humana. Tenemos que tratar este tema con seriedad. Primero, ¿cómo es posible que en la era de Trujillo y en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, donde no había esos niveles de tecnología, entraban los haitianos con un permiso todos, se identificaban para que iban a ser usados,
y se duraban tantos meses y se repatriaban. Lo que pasa es que esto tiene que ver con muchas cosas. Primero, con consulados que han estado dando miles de visas por largos años, que se convirtió en un negocio. Estoy hablando de largos años porque no quiero afectar a amigos míos actuales de cónsul, que son cónsules actuales, sino eso tiene 20 años, 25 años. Eso es uno de los primeros problemas. Segundo, el dominicano no quiere trabajar por lo que se le paga a un ciudadano, y eso es una realidad. Hoy los ciudadanos del vecino país están sobre todo en la construcción, pero están en la agricultura, ¿verdad? Pero también están ahora como vigilantes y en las casas como domésticas de nuestros nacionales. Pero también le están quitando, porque tienen muchos de ellos mejor formación académica que los dominicanos, también muchos de los empleos del sector turístico, porque hablan 2 y 3 idiomas y prefieren contratarlo a ellos. Pero aquí, vean cuánto tiempo hace que ustedes... Sí, pero esos haitianos que están en el sector turístico, oye, José Fran, escucha esto, José Fran, escucha esto. Esos haitianos que están en el sector turístico son formados aquí mismo en las universidades. No es que ellos vienen de Haití formados, es aquí que se están preparando. Pues está bien, sí. es bueno que sea así, Sí. Información, pero Sí. bueno, lo que sé yo que los bachilleres haitianos, cuando salen hablando 2 idiomas, entonces muchos de ellos logran también ser optados por el sector turístico. Pero, señores, nada más que ver cuánto tiempo hace que nosotros no vemos un vendedor de la calle, de lo que sea dominicano. O sea, realmente ese es un grave problema, pero también tiene que ver con un problema de que nuestros nacionales no quieren trabajar por lo que se les paga a un ciudadano. Y entonces, eso tiene mucho que ver con el interés del sector empresarial, que se ve beneficiado por mano de obra barata. Eso no es tan fácil. Pero también, mire, le voy a decir algo, vamos a hablarnos la verdad. Vamos arriba. A presidentes anteriores, no los voy a mencionar, cuando quisieron presionar para la deportación masiva de haitianos, la comunidad internacional, los organismos internacionales dijeron a presidentes dominicanos que nosotros no tenemos autoridad moral para ello. Porque uno de los países del mundo que tiene más inmigrantes es República Dominicana, y que nosotros no teníamos autoridad moral para ello. Entonces, hasta cierto punto, es verdad, porque nosotros, si aquí la mitad de la población no se ha ido porque no tiene visa, la verdad es que es una situación muy compleja para nosotros. Entonces, nosotros realmente el problema con Haití tiene que tratarse no desde un punto de vista gubernamental, es un problema país, necesita el conjunto de todos los sectores políticos, sectores sociales, para buscar una manera y una forma de poder controlar esa profusa migración haitiana que tanto preocupa a la población dominicana. Y nosotros como dominicanos tenemos que hacer un esfuerzo para obligar al país a sentar a todas las fuerzas políticas y sociales para buscar una solución a eso. Eso no es verdad que el gobierno puede solo con eso. Eso es responsabilidad de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía, de Danilo Medina, de todos, buscarle una solución a ese problema. ¿Y cómo es posible, José Fran? El presidente anunciada las 15. No van a tener resultados si no hay una unidad monolítica del país en la solución de esos problemas. ¿No va a tener resultados las 15 medidas? No, eso no va a dar resultados, usted lo va a ver, Esa unidad debe incluir a los partidos políticos, supongo. Claro, a todo el país, a todo el liderazgo empresarial, sobre todo el liderazgo empresarial, que es el más beneficiado en eso. Es el primero que tiene que estar en esta mesa de acuerdo en ese gran pacto de nación para resolver ese problema. Y sobre todo, lo único que yo consigo con el presidente Luis Abinader es que hay que ser muy enérgico con la comunidad internacional para que no crea que hay una solución dominicana al problema haitiano. Pero ya lo está, José Fran, porque al ritmo que esto va,
no hay manera ya de devolverse. Sí, La irresponsabilidad de los 4 presidentes vivos que tenemos ha llevado a este país a este estado de situación. Sí, por eso te dije que no es un problema ni es culpa de Luis Abinader. No se puede hacer politiquería con eso. No es culpa de Luis Abinader, prueba que tiene largos años, responsabilidad de todos los presidentes y todos los gobiernos. Entonces lo importante es que llamemos, el Fopledón está estableciendo un programa que se llama el Pacto Nación, y uno de los puntos nodales en la que decimos que tiene que haber un gran acuerdo nacional es el tema de migración haitiana. Necesitamos que todas las voces sean escuchadas y se utilicen todos los mecanismos para saber cómo y de qué manera nosotros podemos legalizar e identificar y normar, y sobre todo saber la cantidad que nosotros podemos absorber de mano de obra. José, corrige ese adjetivo, legalizar no. Puede ser regularizar. Cuando hablamos, cuando hablamos de legalizar, no es dar residencia, es dar permiso de trabajo temporal, porque tú no puedes tener un ciudadano haitiano sin ningún papel. Pero, cuando entraba los braceros haitianos le daban un carnet. Era de estado a estado. Espérate, era de estado a estado, pero José Fran, hay una máxima jurídica que dice que de lo ilegal no puede salir legalidad. ¿Cómo rayos es que le vamos a dar papeles a una gente que no trae un papel de su país? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que debe procederse una gran deportación, y entonces los sectores económicos del país y el mismo gobierno debe identificar la cantidad de mano de obra que necesita y decir, bueno, necesito para la agricultura 200,000 por 6 meses, y tome su carnet. Terminó sus 6 meses, se fue. Como la arte se regresa para atrás. Déjeme decirle acaso, vamos a hablarlo claro, y hablar mentira. Y aquí hay trabajo que los dominicanos no lo van a realizar. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, no necesitamos la mano de obra, pero una mano de obra limitada en cantidad e identificada legalmente, para que inclusive no se nos acuse tampoco de que estamos siendo beneficiados, sobre todo el sector empresarial, que no le paga muchas veces sus prestaciones laborales y que abusa en ese sentido. Y nosotros lo que tenemos que tener una decisión humana, pero una decisión que no afecte sensiblemente los intereses de los dominicanos. Cada día se pierden plazas para dominicanos porque prefieren los del sector empresarial contratar mano de obra más barata haitiana. Y aquí nunca se ha respetado el 80-20, nunca, eso nunca. José Fran, pero ¿de qué vale la pena la deportación masiva donde en la frontera no hay control? O sea, se han hecho grandes inversiones, hay un plan de repatriación a nivel nacional, pero estamos viendo que en cada una de las esquinas hay una presencia muy importante. Es que no va a haber control mientras sea un negocio. Mientras sea un negocio de tanto beneficio, tan beneficioso para los que tienen esa responsabilidad, y nunca va a haber control, que ese es un negocio y todo el mundo lo sabe. Mira, yo conozco de nacionales haitianos que lo han deportado y a los otros días están para atrás dando 15 minutos. No, se quedan a mitad de camino. Se quedan a mitad de camino. Esa es la realidad, eso no es negocio. Pero lo que te decía, no hay solución unilateral al problema de la migración haitiana. El gobierno solo no puede. José Fran. Y todos los sectores de la oposición y todos los sectores sociales y sobre todo los empresariales tenemos que unirnos al gobierno para hacer un gran pacto de nación en la solución de ese problema y sentar a la comunidad internacional y decirle, nosotros no vamos a poder con eso, y tenemos que ver en qué y cómo vamos a lograr la colaboración de la comunidad internacional para ayudar. Con la comunidad internacional no contemos, porque para lo único que la comunidad internacional sabe abrir la boca es para atacar a la República Dominicana. Es para lo único que ha servido a la comunidad internacional, porque es más fácil que nosotros nos encarguemos de eso que de ellos asumir alguna responsabilidad. Hay un llamado a diálogo por parte del gobierno de transición de Haití, que ha sido un desastre prácticamente, porque ya las pandillas tienen el 90% del control de Haití. Pero han llamado a diálogo al gobierno dominicano, obviamente condicionado a que el gobierno dominicano
abra el espacio aéreo para que desde aquí ya los vuelos comiencen a entrar a la ciudad de Esa decisión del presidente Abinader es correcta, o sea, no debe abrir el espacio aéreo. Darse cuenta que a un avión le traen a tiro las bandas. A dos. El problema acá es seguridad. Bien, pero otra lo que les voy a explicar. Bien, este es un tema también que tiene que ver con algo que hace mucho le hace falta a la República Dominicana. Y es un equipo diplomático profesional que defienda los intereses del país más allá de nuestra frontera. Eso sí nos supera los haitianos. Los tienen un lobby internacional de diplomáticos graduados en Francia, muy capaces, que son los que han logrado crear en parte de la comunidad internacional el criterio que nosotros somos un país esclavista, racistas, ¿tú me entiendes? Y que estamos fomentando la patria. O sea, esto es un problema también que tiene que ver con la defensa de los intereses nacionales. Nosotros no hemos formado un equipo diplomático que venga a defender los intereses nacionales. Por estar nombrando sobre todo por política, en muchos casos también, porque no hemos hecho el esfuerzo de poner la gente talentosa, no importando de qué partido sea, a defender el país. Porque siempre, y es una de las cosas que yo tengo que decir con mucha sinceridad, que creo que afecta sensiblemente al país, y es la politización de los cargos públicos. O sea, si usted es de la oposición, si usted no es político, usted no puede acceder a un espacio de participación gubernamental, no importando sus condiciones, sus capacidades y mucho menos lo mucho que usted quiera o pueda aportar para el país. En eso tengo que admitir, que hasta el doctor Balaguer llamaba a gente que tenía mucho valor, mucha capacidad, mucho conocimiento, para que fueran utilizados por el gobierno para defender los intereses nacionales. Pero que aquí la política, algunas veces, y lo digo con mucho pesar, no permite que sucedan esas situaciones. Entonces, cada 4 años, cada 8 años se pone equipo nuevo, gente inexperta, gente sin conocimiento del problema. Entonces el lobby haitiano nos ha tomado la delantera en la comunidad y en los organismos internacionales, y ese es uno de los temas que tenemos que resolver. Vamos a hacer una pausa, José Fran, breve pausa que nos están pidiendo en producción, pero te voy a dejar algo aquí pendiente para que lo conversemos al retorno, que en los últimos tiempos te he visto más cerca de Omar Fernández que de Leonel. Vamos a hablar de eso muy cerca, lo veo. ¿Un relevo? Pero la foto que está ahí dice lo contrario. Esa fotico que está a mi derecha, la fotico que está ahí con el compadre, dice todo lo contrario. Una foto vieja que está ahí que él no ha quitado. Vamos a hablar de eso, José Fran, cuando retornemos de la pausa. ¿Cómo no? Bien, seguimos aquí conversando con José Fran Peña-Guava y le dejamos la inquietud, que lo vemos muy cerca hace mucho tiempo. Espérate, porque hay gente que está sintonizando ahora y no sabe qué fue lo que te preguntamos. Que te vemos muy cerca últimamente, más de Omar Fernández que con Leonel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad de eso? Mira, mi vínculo con Omar es porque, además que le aprecio mucho, porque es hijo del doctor Leonel Fernández. Cuando él aspiró a candidato a senador, le dimos condiciones y hablamos con Leonel para que apoyara su candidatura a senador. Al principio me dijo que no en 3 ocasiones, pero después se convenció de que él tenía oportunidad, fue candidato a senador. Pero miren, que en República Dominicana yo veo mucha gente que habla de República es un país muy especial. El carácter idiosincrático del dominicano nos hace ver con mucha claridad, con tiempo y espacios diferentes, cuál es el criterio de la población electoral dominicana. Yo quiero ver a dónde, no, espérate, yo quiero ver a dónde que vas a llegar, José Fran, porque te preguntamos de tu cercanía con Omar y tú me estás haciendo un análisis sociológico. Sí. La mesa del poder en el punto dominicano, que la gente de 3 o 4 patas, porque a veces el poder republicano tiene como 10.
Para usted ser presidente, óigame, usted necesita toda esa pata. Ningún muchacho, ninguno tiene esa pata para llegar al poder de punto de cara. ¿Tú le estás llamando muchacho, Omar Fernández? No, es imposible. Mira, tú tienes que tener popularidad. Tienes que tener una organización política fuerte, organizada y estructurada para defender tu voto y para organizarte el voto. Tú tienes que tener aliados políticos, porque en tu país hay 35 partidos políticos. Y el que no tiene aliados no gana elecciones. Sí. Si tú no tienes el apoyo del poder fáctico, de la iglesia, no solamente la iglesia católica, ahora la iglesia también protestante, si tú no tienes el apoyo de los norteamericanos, de la oligarquía y del sector empresarial que va a buscar el dinero, una campaña presidencial en este país vale 4, 5, 6 mil millones de pesos. Entonces, y tú no tienes tu apoyo en los sectores de los cuerpos armados del país, pero ella toda la paga que usted necesita, y entonces y usted necesita también aliados internacionales. Entonces, eso dice que muchachos pueden ser presidentes de este país, es una primera de por vida. Leonel Fernández y Luis Abinader son los dueños de esta fiesta ahora mismo. ¿Cómo lo? Entonces, y hablo de Luis Abinader, aunque él no tenga supuestamente la posibilidad de poder ir a una tercera reelección, es porque él es que va a decidir definitivamente quién será el candidato presidencial del PRM para la elección de 2028, si finalmente él no, si él mantiene su palabra y mantiene el candado que le impide ser candidato nuevamente. Ese candado. Ellos son los únicos que tienen esa mesa, que los únicos que tienen esa pata del poder de este país son esas dos personas. José Fran, ese supuestamente ahí como que me choca. ¿Qué podría hacer Luis ahora? ¿Usted cree que Luis le ha pasado eso por la cabeza de quitar ese candado? ¿El pueblo puede aclamarlo? Mira, el problema es el siguiente, mira. Si en un momento determinado los grupos internos que interactúan en el PRM no se ponen de acuerdo, vamos a obligar a Luis a ir de nuevo como candidato. Y hoy hay cosas que los presidentes y los líderes lo ven. Y tú se lo preguntas a Luis, ¿eso es imposible? Pues mire que no es imposible. Si hay un acuerdo interno que unifique al PRM y el punto de unidad es él va a tener que ir y toda fuerza que hay interna del PRM se pondrían de acuerdo para tal. Además, ahora, si tú me dices a mí, ¿quién tú crees, José Fran, que ganaría unas primarias en el PRM? Sin lugar a dudas sería David Collado. Ok. Pero no me cabe la menor duda. David Collado ganaría las primarias en el PRM. Pero ustedes saben cómo son las cosas. En este país es muy difícil que un candidato... mira cómo este país es tan especial. Danilo Medina se le metió en la cabeza parar a Leonel Fernández para que no fuera candidato en 2019 del PLD. Se inventó la candidato Gonzalo Castillo con el uso del poder del dinero. ¿Oye? Entonces compró los votos en el sur, cerraron las urnas en el sur de la primaria hasta las 12 de la mañana y le ganaron a Leonel Fernández con 30,000 votos e impusieron la candidatura de Gonzalo. Eso es el poder de República Dominicana. No hay posibilidad de un candidato del partido del gobierno que no sea bienvenido en el corazón y en el pensamiento del presidente de la República. O sea, ¿usted cree que...? O sea, el que no goce del beneplácito de Luis no va a ser candidato del PRM. ¿Usted cree que entonces que el presidente Luis Abinader va a modificar la Constitución para los fines del lugar? No he dicho eso. No, una pregunta. Si hay un tranque en el PRM y no se ponen de acuerdo y se radicalizan las partes internas, al final él sería el punto de unidad de todo. Esa es la realidad. Por eso te decía que no se puede hacer ningún cuadro político hacia el futuro sin Luis Abinader. Usted habla, perdón, no Monclús, importa. pero usted habla de dos líderes, tanto del Partido Revolucionario y Moderno como de la Fuerza del Pueblo. ¿Y dónde usted deja entonces las candidaturas independientes? No, y el PLD se murió. El PLD que si no existe, ¿verdad? La candidatura independiente todavía el nivel de desafección política para el 28 no tiene la fuerza suficiente como para decidir un proceso electoral.
No te digo ya para el 2032, es verdad que la desafección política está creciendo, Sí. pero todavía la partidocracia está muy sólida. Lo que ha sucedido es que ha habido un trabajo de partidos mayoritarios a partidos emergentes, partidos minoritarios, pero 35 partidos que existen en el país son los dueños ahora mismo de todos los votos. Dense cuenta de que, como decir, el cobrador tuvo que ir por un partido y obligatoriamente tiene una apoyo y sacó 60.000 votos. No es fácil un independiente sacar 100.000 votos en República Dominicana, porque lo primero que aquí hay casi 18, 19.000 mesas. Tú sabes el dinero que hay que tener para tener una estructura para defender el voto. Pero puede afectar. Para buscarlo, para trasladarlo, sino para defenderlo. Una candidatura independiente tiene que tener 500.000 millones de pesos. Pero José Fran, una candidatura independiente pudiera afectar a cualquiera de los partidos mayoritarios en esos momentos. No, pero es que al final, quienes tienen las estructuras, quienes identifican los electores y quienes manejan y quienes defienden los votos son los que deciden. Finalmente, ese es uno de los problemas que tiene las candidaturas independientes. Pero además, hay que estar claro, las candidaturas independientes, y estoy, creo que esta semana estoy en un artículo estableciendo claramente, ya óigame bien, en la estructura institucional electoral del país, la candidatura independiente está de 1923. ¿Cómo que 1923? Siempre ha existido la candidatura independiente. Lo que ha sucedido en esta ocasión es que el Tribunal Constitucional le ha quitado algunos requisitos para inscribirlo, pero siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora, supuestamente, usted puede, hacer una junta de vecinos, puede escribir supuestamente un candidato, pero va a haber una reforma a la ley electoral y independientemente a la sentencia del Tribunal Constitucional, no va a ser posible que se inscriban candidatos que no gocen mínimamente de un apoyo ciudadano, que sería una locura. Imagínate, la boleta electoral sería una sábana. Como lo ha sido siempre. José Fran, perdone que lo interrumpa. No, una junta de vecinos no, es una entidad cívica o social. Junta de vecinos no, son colectivos. Pero ya yo soy candidato independiente, oíste, por la 1. Gracias por tu ponderación. Mi pregunta, mira, no es descabellada, José, el hecho de que Luis sea el candidato y que los alitas cortas del PRM no lleguen a nada. ¿Sabe por qué? Porque ya hay un recurso que le dieron aquiescencia en el TC. ¿Tú lo sabías? Para el que Aquiles Jiménez depositó, para habilitar a Luis Abinader para el 28. Es que este es el país, señores. Es un país muy especial. Aquí se da de todo. Mira, ¿Y tú crees que Luis Abinader se va a comer ese tiburón? Del presidente, porque usted ve un presidente que antes de que tomamos el que está poniendo canal. El presidente se quitó de la vida de los recopiladores. Pero mira, es una actitud inteligente. Ay. Porque si el PRM no construye un candidato de unidad, pues, entonces si las condiciones políticas, electorales, benefician a otro candidato que pueda unificar al PRM, o que la oposición pueda unificarse a su vez y lleve al doctor Leonel Fernández como su candidato, que es el único que tiene posibilidad de la oposición de ser candidato de la oposición unificada, entonces se abre la oportunidad ahí de que Luis sea el punto de unidad del PRM. José Fran, me gustan esos análisis que hace, además de que un buen comunicador. Y como parte de eso he visto que en ningún momento tú has mencionado que parte de la oposición es el PLD. Es como si ni lo menciono, como si ni existe. ¿Cuál es la realidad del PLD desde tu punto de vista? ¿Tendrá que adherirse a la fuerza del pueblo para subsistir? Por el contrario, sin el PLD no se llega, no se logra la oposición ganar las elecciones. El PLD siempre tendrá en su bolsillo los votos de la diferencia. Mira,
Tú me vas a decir, bueno, pero no fue así, José Frank, en el 20. Ganó el PRM pese a que existía 3 fuerzas políticas contendiendo. Yo te digo sí, pero recuerden que una de esas fuerzas políticas se convirtió en aliada del PRM, que fue la fuerza del pueblo. Claro. Si la Sí. fuerza del pueblo no hubiera ido en unidad a nivel municipal y a nivel congresual con el PRM, otra cosa, otro gallo hubiera cantado. La realidad es que Luis Abinader se benefició en 8 o 9 puntos que se traspasaron del liberalismo a votar por la opción del momento de la Luis Abinader para impedir la imposición del gobierno por la candidatura de Gonzalo Castillo. Eso fue lo que pasó. Por eso es que muchos no se explican por qué el doctor Leonel Fernández, un líder de su categoría, 3 veces presidente, sacó apenas 8 puntos. Y es que esos 8, 9, 10 puntos de diferencia que establecían las encuestas en favor de su candidatura fueron a parar a la forja electoral del PRM. Sí, hay un tema que está preocupando a la sociedad con esta situación, que es la auditoría al registro civil. Dijo aquí en este escenario Roberto Rosario Márquez que iba a ser casi imposible organizar unas elecciones sin una auditoría al registro civil, en general y particularmente con el tema de los haitianos. Tú que eres un acucioso de ese tema. Mira, ahí yo no creo que haya ningún problema por parte de la Junta Central Electoral. Sí hay que admitir es que los honorables miembros de la Junta Central Electoral son muy receptivos a cualquier iniciativa y no creo que haya ningún problema en hacer una auditoría de paro. Ahí no va a haber problema. Si hay algo que yo tengo que admitir es que el doctor Romano Jaque, toda intención, toda propuesta que venga a fortalecer el sistema electoral y su transparencia, ahí va. O sea, la oposición no puede tampoco argumentar, porque si hay algo que no pedimos 10 cosas como oposición a la Junta y la ocupación 8. Y la cédula, el tema de la cédula, ¿qué ustedes han opinado respecto de la confesión de la... Mucho dinero para eso. Que se está terminando de escuchar por las partes, todo el mundo vamos a decir, hay partidos han dicho, hay que incluir el email de la persona, si fuese donante, se ha ido incluyendo a propuesta de partidos muchas cosas a la cédula, y esto está en el proceso de conocer las compañías que van a licitar para lo mismo, pero yo me imagino también que tiene que tener la seguridad la Junta que va a tener el dinero, de que el gobierno le va a disponer de recursos para hacerlo. El vencimiento de la cédula este año, vamos a ver si este mismo año pues inicia ese proceso. Pero tengo que decirle con mucha seriedad, hay que estar actuando con transparencia, porque todas las ideas, todas las posiciones de todos los partidos políticos son conocidas por la Junta y de manera participativa se están tomando decisiones seriamente sobre eso. ¿Y el BIS? ¿Cómo está el BIS? Porque tú eres el brazo operativo de Fopredón. y crees que sentaba en su casa. Yo no sé cómo que ese partido se ha mantenido tanto tiempo. De verdad que te felicitamos porque todos los años lo vemos mucho. Mira, lo que pasa es que en este país hay una realidad electoral. Muchos me han dicho, José Frank, pero ¿por qué el BIS no ha crecido más? Aunque nosotros siempre hemos sacado 4, 15, 6 lugares por la elección. ¿Por qué? Porque este país, mira, hay que conocer históricamente cómo ha votado la República Dominicana. 9 presidentes han gobernado 126 años. ¿Qué quiere decir? Que el poder se recicle en el poder. Usted lleva un candidato, pues lleva un candidato, eso pierde su tiempo. Aquí la gente no vota por tercera ni cuarta opción. Aquí nada más 2 prohombres pudieron resistir al vendaval de una tercera posición. El doctor José Francisco Peña Gómez en el 90, que sacó un 24%, y Balaguer en el 2000, que sacó un 24%. Pero el presidente Leonel Fernández, con 3 veces presidente, sacó un 8% porque no pudo
soportar el peso de la polarización de las dos fuerzas principales. Eso quiere decir que solamente la fidelidad política de un líder de esa categoría pudieron lograr eso. Porque hay una realidad, la gente vota por las opciones que tienen posibilidad de ganar. Entonces, el dominicano tiene el concepto del voto útil, el voto inteligente, la gente no vota su voto en el República Dominicana. Por eso es que es difícil ganar los gobiernos, porque es difícil, vamos a decir, si la oposición no se une, va a ser difícil ganar elecciones al PRM nuevamente, porque es una maquinaria que tiene el voto patrimonial del Estado. Oiga bien, el voto patrimonial. 2 millones de carretamientos en el programa de solidaridad, 150 o 200.000 contratistas, 100.000 pensionados. Oiga bien, miles de millones en sus manos, 200.000 beneficiados con los títulos de propiedad. Pero vea que usted puede subestimar esas realidades, por Dios. O sea, aquí hay que ganarle al poder, y ganarle al poder solamente se produce si hay unidad monolítica de la oposición y los sectores de estos poderes fácticos están decididos a sacar un gobierno. Solamente así se ganan las elecciones de República Dominicana. José Frank, entonces, según lo que usted dice, para el 2028, entonces ustedes no llevarán ningún candidato presidencial a través de su partido. Ese candidato nuestro hasta ahora va a Leonel Fernández. Oh. Él es el único que tiene posibilidades de lograr ganar la prisión. ¿Y usted cree que aquí se inventa? Usted está inventando candidatos, dice quién va a votar, quién es que no consigue el voto de su familia. Entonces hay que hacer, miren, el único que tiene posibilidades de la oposición de ser presidente no va a haber es Leonel Fernández. El único que de esto. Si Leonel no es candidato de la oposición, se va a hacer del PRM. José Fran, tú eres brillante en esos análisis, tu papá me lo llegó a decir, pero mira, la realidad es que en el 1978 Balaguer quería continuar. ¿Qué sucedió en el 78? ¿Qué pasó en el 86 que hubo un cambio de gobierno? Tiene que tomar esa... Pero pero perdón, termino. ¿Qué pasó en el 2000? ¿Ah? Y en el 20 ya la historia la conocemos, la trampa que se le hizo a Leonel el 19, dejó como resultado más una pandemia, más un proceso electoral de medio tiempo que se suspendió, pero analízame esos 3 cambios que se dieron. Pero voy a analizar ahora mismo. En el 78, Juan Bosch se convirtió una política antielectoralista. Decía que los electoreros eran traidores, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, él no creía, el PRD no creía que podían sacar a Balaguer por medio electoral. ¿Qué hizo aquí? Que le regaló todos los votos opositores al PRD. Por eso el PRD ganó y Juan Bosch sacó 18.000 votos, porque la política de Juan Bosch era antielectoralista. Juan Bosch dejó de creer en los procesos electorales después de su derrocamiento en 1973. En el 86, nada, se dividió el PRD. El PRD se dividió. ¿Y quién auspició la división del PRD? Mi amigo Salvador José Blanco, el cual fui uno de sus principales colaboradores. ¿Por qué? Porque en su interés particular no permitió una unidad a tiempo del PRD. La hizo en función de sus intereses particulares. Y ya estaba muy fraccionado el PRD, y por eso llega Balaguer por la división del PRD. En el año 2000, pero tenía que perder y ganar el PRD. Hoy no fue que las dos fuerzas principales que se unieron en 1996 para hacer gobierno a Leonel Fernández se dividieron. Se dividió el PRD y se dividió con el Partido Reformista con Joaquín Balaguer. Coge ahí los votos del BIS lo puse a pensar. Que se da en segundo lugar Danilo Medina, con una división de dos fuerzas que fueron las que llevaron al poder en el 96. ¿Cómo podía ganar en el 2000? Por eso gana y sin embargo, con todo el que ganó el PRD, le faltó votos para ganar en la primera vuelta, ¿verdad? Me gusta la visita. Que hice correr el lado. Le sacaste la sumatoria. José Frank, en el 2020, ¿cuántos votos aportaron los haitianos en esos comicios? ¿Cómo? Mire, yo eso no lo sé, porque eso no lo sabe nadie. No, yo le pregunto porque usted es una persona muy ducha. No lo sé. ¿Y ese virado? Uy. Está pidiendo la auditoría del padrón, no lo sé.
porque no voy tampoco a decir algo que desconozco, pero creo que sí, que hay muchos haitianos, nacionales haitianos que tienen papeles claro, y que tienen cédula, porque esas son debilidades anteriores, no creo que sean las últimas gestiones, pero no importa eso, con la auditoría se debe resolver ahora. Hay que estar claro que llegó, aquí hay un momento en que algunos gobiernos entendieron que le beneficiaba el voto de nacionales haitianos en ese momento, y tal vez le dio papel, eso se ha dicho. No se ha comprobado todavía, pero bien, eso con la auditoría el padrón se va a resolver. ¿Cuántos partidos ya tú tienes organizados para apoyar al presidente? Ahí le sacaste una sonrisa. ¿Quién le ha dicho usted que ningún partido ahora se va a ir? Y que con oposición es nueva nadie en este país le hace la corte al poder. Hay 25, de 35 partidos, hay 25 con el gobierno. Y otros que están ahí a la espera de lo que va a pasar. Porque esa es la República Dominicana. El oportunismo está en la sangre de los ciudadanos dominicanos. La gente no se tira al agua, no tiene temprano, entonces obligatoriamente hay que esperar. Hay una cosa que puede beneficiar a la oposición. Si viene una crisis económica, como muchos economistas han dicho que puede llegar, entonces eso beneficia ciertamente a la oposición, como benefició a Lionel en el 2000. ¿Tú me entiendes? El desastre económico del gobierno de Hipólito Mejía hizo presidente a Leonel Fernández. Ahora, si el gobierno del PRM mantiene los niveles de estabilidad macroeconómica y el país no crea una crisis, no es fácil ganarle al poder un gobierno, eso no es verdad. Entonces, no podemos ser ilusos. En este país, ganarle al poder es una tarea ciclópea y difícil. Sobre todo porque los amigos del PRM han aprendido muy rápido, ¿verdad? Pero ¿cómo está esa coalición de Juntos Podemos ahora mismo? ¿Cómo está la estructura? Ya no existe. Juntos Podemos es una coalición para fines de candidaturas municipales y congresuales. Lo que existe Ganaremos, que es la alianza que auspicia la candidatura de Leonel Fernández. Y como dije, él es el único líder que tiene posibilidad de ser presidente por parte de la oposición. El único que puede unificar la oposición y puede conseguir los aliados. Usted ve, como le decía, nadie, ahora mismo la oposición, reúne todas esas patas que necesita para llegar al poder, que no sea el doctor Fernández. Ahora bien, no podemos ignorar la realidad. Tenemos un PLD que tiene una votación importante que necesitaría la oposición. Si el PLD va dividido y lleva una candidatura independiente fuerte, eso es un problema, porque hay algo que yo mismo no lo reconocía, pero tengo que admitirlo. El dominicano no vota para la segunda vuelta, se decide en la primera, y por eso se descanta por una u otra de opción en la primera vuelta, y casi siempre a favor del gobierno. Ese es un problema. No hay cultura de segunda vuelta en República Dominicana, y por eso afecta sensiblemente las posibilidades electorales de la oposición. La oposición tiene que unificarse alrededor de un candidato común si quiere competir con posibilidad de éxito en las elecciones del 2020. ¿Qué recomendación tú le harías al general Zorrillo Zuna? No, ya tiene su decreto. ¿Ya? Tiene su decreto. ¿Dónde está? ¿Dónde va a salir en las próximas horas. Oye, ahora. ¿Viene José Fran? No, oye. Oye, va a salir en las próximas horas el decreto de el general. Bueno, mira, yo entiendo que el gobierno debe de cumplir su compromiso con todos los partidos políticos que le apoyaron. O sea, no solamente lo digo como Fopredón, sino lo digo porque ellos creo que le sumaron 8 o 10 puntos. 9 puntos, 9 puntos. Luis Abinader, el PRM solo no llegó al 50%, no. Entonces yo creo que sí, que ellos se ganaron su espacio. Creo que deben de ser tomados en cuenta, todos esos partidos además ellos tienen compromiso con sus estructuras dirigenciales, hay que cumplirlo obligatoriamente. José Fran, mi última pregunta, percepción, tú sabes que estamos en la guerra de las percepciones con las encuestas. La última que tú revisaste, ¿qué dice del posicionamiento Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández comparado con PRM, Luis Abinader? Mira, sigue siendo la primera fuerza política como tal el PRM,
y Luis Abinader y David Collado tienen un buen posicionamiento electoral. Después lo tiene la Fuerza del Pueblo y el doctor Leonel Fernández. Claro está, muchos jóvenes se han entusiasmado con la idea de que Omar puede ser candidato. Yo lo que le sugiero a Omar que respalde a su padre y que se ponga a la sombra al lado de su padre para que en su momento él pueda ser beneficiario del liderazgo de su padre y pueda optar a ser presidente. Cosa difícil en este país, porque los hijos de los líderes no llegan. Es difícil, no pedía ese mito que puedo decir que hoy por hoy, si ustedes ven, ni los hijos de Bosch, ni de Balaguer, ni de Peña Gómez, ni siquiera los hijos Trujillo, ninguno han podido llegar a ser presidente de la República. Creo que el hijo de Buenaventura Báez, que creo que era puertorriqueño, lo pudo ser. Creo que uno de los Vigil también. O sea, es muy difícil en este país heredar los liderazgos de los líderes, porque las estructuras políticas que se anidan alrededor de esos líderes no se identifican con los hijos. Es una realidad. No es fácil. Miren, si la Fuerza del Pueblo está construida alrededor de Leonel Fernández, si Leonel Fernández no es candidato, hay problema. Y si los números le dan a Omar por encima de Leonel, ¿qué se hace? Esto no es un problema de números. ¿Y de qué? ¿Y de qué? La popularidad es una de las mesas del poder, que lo he dicho, es una de las mesas del poder. Lo primero que hay un desfase generacional. Y la estructura, hay una gerontocracia en los partidos políticos, tanto del PRM como la Fuerza del Pueblo. Usted que nosotros, este grupo de viejos que estamos aquí, no es tan fácil identificarnos generacionalmente con un joven. No es un proceso difícil que solamente se da en condiciones especiales. Si Leonel no pudiese ser candidato, que Dios permita que no sea así, entonces pudiese ser que de manera natural él pueda ser el candidato a la Fuerza del Pueblo. Pero mientras Leonel sea el que tenga posibilidades, la estructura política de la Fuerza del Pueblo siempre va a decidir por el líder. Eso es una cosa que está clara. Gracias, José Fran. Gracias por aceptar esta invitación de conversar al estilo tuyo, como siempre. Muy agradable. Particular. Mis queridos amigos de Magazine Su Mundo, que veo que están creciendo en la estima popular y bien ratificarles que estoy siempre al servicio de ustedes. Muchas gracias.